Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al doctor Alberto Narváez, catedrático y epidemiólogo, y al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor Víctor Hugo Álvarez. Queremos empezar, para ilustrar este diálogo, un pronunciamiento que hiciera este martes la ministra de Salud, Jimena Garzón, a propósito de esta demanda de pruebas para identificar los casos de contagio COVID-19. Las pruebas de antígeno y las pruebas de PCR en el Ministerio de Salud Pública son completamente gratuitas. La atención médica es completamente gratuita. Lo único que nosotros estamos haciendo de forma técnica y para poder controlar el consumo de estas pruebas de PCR y de antígenos es pedir, sacar lineamientos para que los médicos del Ministerio de Salud Pública den una orden a sus pacientes, den una prescripción a sus pacientes del Ministerio de Salud Pública para que las pruebas que se hacen en el Ministerio de Salud Pública se puedan realizar de manera técnica, de forma completamente gratuita. Todo lo que sean pruebas a nivel particular y de los otros subsistemas no tienen cambio ni modificación. Estos lineamientos son solamente para las unidades del Ministerio de Salud Pública y son completamente gratuitas, al igual que la atención médica completamente gratuita. Bien, con este antecedente quiero dar la bienvenida al doctor Alberto Narváez. Doctor Narváez, ¿cómo enfrentar este momento de crecimiento de los contagios con este inconveniente de las pruebas? Porque no es fácil decir, como señala la ministra, sí, los médicos del Ministerio de Salud tienen que autorizar. No es tan simple el proceso cuando se requiere cerrar el cerco epidemiológico. Muy buen día, doctor Narváez. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el Omicron se caracteriza por una velocidad de transmisión muy grande. Este momento ya en más o menos 7 días casi se ha triplicado el número de casos y es probable que tengamos transmisión por Omicron y por Delta 50%, 50%, algo así. El Delta es mucho más letal. El Omicron mata mucho menos, solo por dar un ejemplo. El Delta, la muerte es de 1% en Inglaterra, mientras que del Omicron es de 1 a 4 por 1000. Entonces, si en el país no se hacen pruebas suficientes, hay que cambiar primero las definiciones que el ministerio tiene para pedirle a la gente que haga aislamiento, porque no hay pruebas. Desgraciadamente, esa es una falencia del gobierno anterior y también del gobierno actual. No compraron pruebas a tiempo. Les hemos dicho que por lo menos necesitábamos 1 millón de pruebas, sí, porque para llegar a un nivel de control adecuado en el Ecuador deberían hacerse 15,000 pruebas diarias y recién se hacen 5,000. El ministerio no ha desarrollado su capacidad de oferta de pruebas adecuadamente. Entonces, esta medida de pruebas tiene como objetivo aislar a la gente sintomática, sobre todo a los sintomáticos leves y moderados, y también a los contactos asintomáticos. Pero en la medida que no hay pruebas, el objetivo debe cambiar. El objetivo más importante es evitar las muertes, porque aunque son menores en el Omicron, por la cantidad de casos tan grandes que hay, el número de muertes puede ser el mismo que hubiéramos tenido con Delta, ¿no? Por lo que el objetivo ahora no es parar la transmisión, no vamos a poder hacerlo sin pruebas. Y por eso las medidas de restricción, en este caso las cuarentenas, pasan a ser el arma más importante por un lado. Y por otro, para reducir el riesgo de muerte, hay que seleccionar a quienes deben recibir las pruebas. Yo he sugerido que a quienes se le debe prescribir pruebas es a las personas que tienen síntomas y factores de riesgo, es decir, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, inmunodepresores, y a ellos ofrecerles para hacer a ellos un adecuado seguimiento y monitoreo de signos de alarma que pueden llevarle a la muerte, porque lo otro no va a ser posible identificar a los casos suficientemente para pedirles aislamiento, que es la medida que no vamos a poder hacer con la cantidad de pruebas tan pequeñas que vamos a tener en estos próximos días. Y el caso de los asintomáticos, si demuestra algún síntoma, evidentemente hay que hacerlo. Y el caso de los asintomáticos, que ha crecido también.
Claro, el Delta y el Omicron ya tenían muchos asintomáticos, 6 de cada 10, tal vez el Omicron tenga más por las vacunas, 8 de cada 10, y no vamos a poder identificar a los asintomáticos, no solamente con el criterio de contacto. Si es contacto de un caso confirmado o probable, que es la otra alternativa, un caso probable es el que tiene síntomas sugestivos de Omicron, que los síntomas ahora son iguales a los de cualquier gripe, por lo que es bien difícil diferenciar Omicron de las otras, de la gripe común, ¿no? Entonces, el objetivo es ofrecer las pruebas a los que tienen mayor riesgo de morir, pero ya tenemos que usar como única arma para reducir la transmisión los cierres, las cuarentenas, los lockdown específicas por cantones. Cuando en un cantón ya los hospitales se colmen, ya no puedan dar una atención, ya haya listas de espera, a ese momento habrá que tomar medidas más drásticas como han hecho los alemanes, los mismos sudafricanos, pero no han hecho los ingleses. Los alemanes y los sudafricanos tomaron medidas drásticas y comenzó a bajar la transmisión, pero también ofrecían muchísimas pruebas. Inglaterra hace cerca de 1.500.000 pruebas para sus casos. Nosotros deberíamos hacer 15.000 para poder mantener la transmisión baja, y más los lockdown u cuarentenas podríamos hacer que la curva baje, como han logrado los alemanes. Los ingleses no han logrado porque no han hecho mayores restricciones a la vida económica del país. Ese es el mayor problema. Este Omicron, aunque mata poco, va a haber un mundo de ausentismo laboral. Los primeros en caer van a ser los trabajadores de la salud, y eso va a crear una crisis sanitaria muy seria, porque si no hay pruebas para unos, tampoco para otros. Entonces, ese es un problema serio que no se preveyó a tiempo. Creían que con las 400, 500.000 pruebas que habían adquirido ya hace 6 meses era suficiente. Venimos advirtiendo que no era suficiente, que debía haber por lo menos 1 millón o 2 millones para poder controlar el última ola que iba a ser por Delta y ahora es por Omicron. Esperamos que sea la última ola, porque podemos llegar a inmunidad de rebaño por infección natural, porque el Omicron produce una cantidad de reinfecciones muy, muy grandes, 5 veces más que el Delta en reinfectar. Entonces, eso va a pasar, va a seguir transmitiendo el Omicron aceleradamente, y la única forma de parar que tenemos no son las pruebas ni el rastreo de contactos, es decir, la identificación de asintomáticos, porque como no hay pruebas, lo único que le queda al país es hacer cuarentenas selectivas en parroquias o en cantones Bien, enteros, ¿no? Lo cual es difícil por el tema productivo. Bienvenido al doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, ¿cómo enfrentar este momento de crecimiento de contagios con la presencia de Omicron y con esta realidad que estamos viviendo con problemas para los testeos, para las pruebas? Buen día. Por favor, el audio. Muy buenos días, Miguel. Un saludo, un abrazo a la distancia, igual a Alberto Narváez. Miren, nosotros hemos sido claros desde hace algún tiempo. La situación del país también está directamente relacionada con los anuncios oficiales, con el relajamiento tanto de la población como el relajamiento oficial. No podemos solamente culpar la irresponsabilidad de la población como tal, sino también tiene cierto grado de responsabilidad los anuncios de las autoridades. En el mes de noviembre nosotros ya manifestamos el riesgo que había de un crecimiento paulatino con una tendencia, no un pico, sino una tendencia, por estos factores de mensajes ambiguos que ocasionaban en la población un cierto grado de relajamiento. Por ejemplo, el famoso feriado de los 5 días de recuperación económica, que terminó en una situación de problema en la transmisibilidad. Luego vino las famosas fiestas de Quito, donde el alcalde, de una manera inentendible, con un incremento de casos, con una tendencia de casos, abrió las fiestas y organizó eventos masivos en los cuales no se observaron las medidas de bioseguridad, y tenemos este problema. Posteriormente, en los feriados, todo el problema de la situación del mes de diciembre, tanto de Navidad como Año Nuevo, con medidas o resoluciones ambiguas y simplemente exhortos por parte del COE nacional, ha hecho que estemos llegando en este problema. Anticipamos que la situación al inicio no solamente iba a ser el problema con Omicron, sino con la variante
Delta, que es la variante dominante en el país. Estamos viendo los resultados. A más de eso, no existe una política de comunicación, no existe una política de promoción hacia la población. Si bien es necesario las pruebas de diagnóstico, si bien es necesario realizar ya, tener en cuenta estos aislamientos, estas cuarentenas selectivas, que incluso el presidente ayer lo dijo que no, es que no va a haber, eso es una situación que no se la puede pronosticar, esto depende de cómo se comporte la transmisibilidad del virus, pero creemos que es necesario hacer una campaña de promoción y educación a la población. La población tiene que saber que en ningún momento el virus fue controlado, que en ningún momento esas informaciones del gobierno, esos mensajes de las autoridades de que ya vamos a llegar a una inmunidad por la vacuna, eso no quiere decir que exista un relajamiento en la población. Entonces se tiene que hacer una campaña. Necesitamos en este momento que la población, la comunidad, se sienta corresponsable y que reciba el mensaje que hoy más que nunca es indispensable, a más de la vacunación, tener una responsabilidad, una disciplina y una solidaridad utilizando las medidas de bioseguridad, que son medidas de barrera y que se han comprobado que son las únicas en las cuales a usted le puede proteger la infección. Entonces, a más de lo que ha dicho el doctor Narváez, creemos que es importante cambiar la política de comunicación del Ministerio de Salud Pública y llegar a la población con mensajes directos, mensajes en los cuales la población sepa que en este momento, a más de realizarse las pruebas, a más de ir a los centros de salud, tiene que protegerse. Si no puede hacerse las pruebas, tiene que haber una medida de aislamiento, una responsabilidad en aquellas personas que tienen síntomas leves para que se utilice de manera estricta las medidas de bioseguridad. Lo que se dijo ayer, la necesidad de atención médica, pues eso también es un problema. Los centros de salud, los centros de atención primaria, los hospitales centinelas y los hospitales no centinelas en este momento tienen una gran demanda de pacientes con sintomatología de infección de vías respiratorias altas. Doctor Álvarez, ¿y las pruebas cuánto ayuda? Usted ha señalado un tema muy importante como es cambiar la política de comunicación a fin de concienciar a la comunidad para que se adopten con rigurosidad las medidas. Sin embargo, cuando se producen los hechos hay necesidad de hacer pruebas. ¿Cómo viabilizar esto cuando vemos problemas, vemos limitaciones? No es fácil ir a que un médico del Ministerio de Salud le autorice una prueba. Es decir, aquí hay un problema mayor. Sí, usted tiene razón. En el proceso de contención del virus hay tres ejes en los cuales son fundamentales: la vacunación, la utilización de las medidas de bioseguridad y sobre todo la detección oportuna de los casos. Pero si nosotros tenemos un déficit de pruebas de diagnóstico y testeo, que ya es un déficit desde el año pasado, incluso desde el inicio de la pandemia, lo que tenemos es que mejorar o ampliar los otros elementos para cubrir este déficit. Como lo dijo el doctor Narváez, una de las maneras es obviamente estas medidas ya un poco más extremas, que son las cuarentenas. En este momento hay que ser reales. No tenemos una identificación clara de los números de pacientes. Siempre ha existido un déficit, además del procesamiento. Hemos visto en las unidades de atención que ya el exceso de la demanda de pruebas ha ocasionado también un retardo en la entrega de los resultados. Y no queremos llegar a la experiencia que tuvimos los primeros meses de la pandemia, en las cuales se hacían los exámenes y los resultados llegaban al mes y medio. Entonces necesitamos mejorar esto. Es imperativo que se haga una adquisición de las medidas de las pruebas de diagnóstico y de testeo, y también, obviamente, hacer este proceso. Necesitamos trabajar en la prevención y en la promoción. Todas aquellas medidas ya reactivas, obviamente, son ya unas medidas extremas en las cuales hemos llegado a un proceso en el que ha fracasado la prevención y la promoción. ¿Y qué hacer, doctor Álvarez, con esta limitación de las pruebas? Tratar de mejorar, o sea, tratar de comprar las pruebas, o sea, mejorar este sentido y trabajar, como lo dice el doctor Alberto Narváez, trabajando en la selección y en la identificación de los sitios
calientes o las zonas en las cuales se han incrementado los casos de COVID, y lo que tendríamos que hacer es medidas extremas. Si no hay cómo hacer una detección oportuna, lo que se tiene que hacer ya es el siguiente paso. Obviamente, hacer una cuarentena selectiva para hacer este cerco y evitar que la transmisibilidad sea adecuada. Pero tenemos el problema de los asintomáticos, que son los que están contaminando, y si es que no existen las medidas de bioseguridad, obviamente la puerta está abierta para que el proceso de infección y reinfección se continúe de manera alarmante en el país. Doctor Alberto Narváez, esto del cerco epidemiológico y los controles, hay países que por un sistema político rígido como la China han hecho a la fuerza estas cuarentenas, estos encierros. En el Ecuador, lo que decía ayer el presidente, no hay a la vista un encierro, como bien decía el doctor Álvarez también, no se puede vaticinar esto. Esto depende de la evolución de la pandemia en un país. A lo mejor pudiera llegar a eso, cierto es que esto va a afectar a la situación económica, a la dinámica diaria de la producción, pero primero no está la salud, doctor Narváez. Por favor, el audio. Bueno, la realidad suele ser más fuerte que los deseos o la definición de una política de gobierno, ¿no? Si ya tenemos una transmisión tan grande y comienzan a haber muchos pacientes graves y además hay un gran ausentismo, por ejemplo, de trabajadores de la salud, que va a suceder eso, entonces aunque no quiere el presidente, va a tener que plantearse cuarentenas, porque la otra alternativa es tener suficientes pruebas para hacer. Ahorita se está recurriendo a lo que se llama muestreo selectivo, solo de personas sintomáticas con factores de riesgo, pero ese muestreo es con el objetivo de evitar que la gente se muera, hacerle seguimiento y evitar que llegue a la muerte, ¿no? Lo otro que tiene que hacer el gobierno es acelerar la vacunación de refuerzo. Inclusive bajar el tiempo a 4 meses a todos los que ya se vacunaron hace 4 meses y hacer una campaña de vacunación de lo que yo le llamo el 300. En vez de 900, necesitamos vacunar a por lo menos 3 millones de personas con refuerzo. Este rato apenas hemos vacunado a 1.200.000, pero la población de más de 50 años y con factores de riesgo son aproximadamente 3 millones. Hay que vacunarles a ellos también y aceleradamente. Pero los servicios, los médicos, la gente en los servicios está muerta porque tiene que testear, tiene que vacunar. Y eso le quita posibilidad de respuesta, porque tenemos un sistema de primer nivel muy, muy debilitado. Se despidieron a muchos médicos en el gobierno anterior y creo que también en algunos, en el primero y segundo nivel de atención. Entonces tenemos un déficit muy grande de médicos. Y no considero conveniente la medida que plantean que los médicos tienen que pedir a quienes le hacen pruebas o no, con un algoritmo muy simple que es, a ver, ¿tiene síntomas y tiene factores de riesgo? Una enfermera, un trabajador sanitario, cualquier agente de salud puede aplicar eso, porque de otra manera vamos a tener un cuello de botella. La gente no, cuando son casos leves, moderados, no va a los servicios de salud, aunque tenga factores de riesgo. Entonces, eso nos puede ocasionar problemas. Es decir, deben pensar un poco mejor en las políticas que implementan. No estoy de acuerdo en que sean solo los médicos los que definan a quién le hacen la prueba. Hay que ampliar a las enfermeras, que pueden hacerlo muy fácilmente. Si no es una cosa complicada del otro mundo, nosotros a nivel comunitario les hemos capacitado a gente en los barrios para el testeo selectivo desde la semana pasada, y estamos trabajando en eso porque ya vimos que no había pruebas. Entonces, si hay estos aspectos de política que creo que no van a dar resultados, que son más bien una traba y van a favorecer la transmisión en vez de evitarlo, ¿no? Ya estamos con un problema de no tener acceso a pruebas. Espero que las vacunas que se tienen sean suficientes. Sé que hay Pfizer, este rato ya están vacunando con Pfizer a todos los que recibieron 2 dosis y ya bajaron a 50 años, y esa es conveniente, y hay que convencer a la gente de que se vacune, porque
Los que ya deberían haberse vacunado a este rato son 2 millones de personas, pero habría que ampliar a 3 millones en un plazo muy corto de tiempo, en 30 días, vacunar 100,000 diarios, y eso implica que el gobierno invierta contratando vacunadores y no sobrecargando el trabajo a los mismos trabajadores de la salud. El ministerio, los municipios deben contratar más personal para el control de focos o brotes, que hasta ahora en Quito fue exitoso. Logramos parar los brotes de Omicron a tiempo, yendo a los barrios donde aparecían casos graves o defunciones, hacer el control de brotes que consiste en vacunar a los no vacunados, también los refuerzos, y en segundo lugar, detectar a los sintomáticos y ofrecerles pruebas. A propósito, Ahorita la oferta de prueba va a ser un problema, ¿no? claro, En el control de brotes también. claro, a propósito de lo que dice el doctor Alberto Narváez, doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cuál es el nivel de contagios? Porque hemos escuchado de médicos, de enfermeras, que ha crecido el nivel de contagio también de quienes hacen la salud, de quienes como ustedes a diario están enfrentando al COVID. Bueno, si la variante Omicron ya es comunitaria, los profesionales de la salud también tenemos el riesgo. Hemos tenido desde la semana pasada y esta semana un aumento de personal, de profesionales de la salud con sintomatología de vías respiratorias que están acudiendo a los centros a los anexos de cada una de las unidades para realizarse las pruebas. Pero el problema es el siguiente, lo que había manifestado. Tenemos las pruebas, se realizaron la semana pasada, pero la demanda de pruebas hace que los exámenes, los resultados demoren 24, 48, incluso 72 horas. La situación, como lo dijo el doctor Narváez, es que si existe un aumento de casos en el personal de la salud y no existe un relevo, el sistema sanitario podría colapsar, no por la cantidad de pacientes, sino por la disminución del personal de atención, tanto profesionales de la salud, trabajadores de la salud y administradores de la salud. Ese es un riesgo que lo tenemos. Además, también tenemos un problema. No solamente existe un déficit de pruebas, sino que los profesionales de la salud no tenemos los suficientes elementos de protección personal. No existen una dotación de mascarillas N95 para los profesionales de la salud. Y eso es un problema porque obviamente estamos expuestos a la atención que nosotros lo tenemos con una transmisibilidad elevada y con un gran número de pacientes asintomáticos. Nosotros ya nos convertimos en factores de riesgo. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Se tiene que también proteger, es importante en este momento proteger a los profesionales de la salud, disminuir su carga laboral, fortalecer los procesos de prevención en ese sentido con la dotación de equipos de protección personal para los profesionales de la salud. Hay que proteger porque si existe este déficit de profesionales y no existe el relevo adecuado, ¿qué va a pasar en el sistema sanitario? No solamente con los pacientes COVID, sino con nuestros pacientes comunes, con nuestra misión, que son esos pacientes que en este momento tenemos un aumento también de la patología de aquellos pacientes con enfermedades crónicas que tienen un histórico de una alta mortalidad. Si nosotros no tenemos profesionales de la salud y seguimos con un sistema debilitado por la falta de medicinas e insumos, obviamente el colapso está más cerca que nada. Doctor Narváez, esto consecuentemente afecta al normal desenvolvimiento en las unidades hospitalarias cuando por un lado, si hay contagios, baja el personal que debe atender y por otro también pacientes que les van a hacer una endoscopía, una colonoscopía o alguna prueba, simplemente dan prueba positiva y simplemente se suspenden esas pruebas. Es decir, ¿hay un problema adicional que está ocurriendo en los hospitales? Sí, desde luego. De hecho, uno de los indicadores que se usan en el mundo es el exceso de muertes, que puede ser directamente por COVID o indirectamente por estos hechos de que cuando hay muchos pacientes COVID, los otros pacientes que necesitan atención de urgencia, atención prioritaria, no la reciben. Y eso aumenta las muertes, ¿no? Entonces eso sucedió ya, puede seguir sucediendo. Ese es el problema que vamos a enfrentar. Desgraciadamente, este gobierno ni el anterior no han hecho nada para fortalecer el sistema de salud. El presupuesto aprobado para este año
2022 es apenas del 2.6% del PIB, y para tener un sistema de salud que garantice la gratuidad, la calidad, sí, y una adecuada cobertura, que la gente no tenga que gastar de su bolsillo en atención de salud, lo cual es un factor de empobrecimiento, se necesita invertir no menos de 6% del Producto Interno Bruto, como lo hace, por ejemplo, Costa Rica. Pero en el Ecuador, la visión es recortar el presupuesto en salud y educación, y eso nos toma ahora muy debilitados en nuestro sistema de salud. Desgraciadamente no se ha hecho nada por fortalecerlo, al revés, creo que se ha despedido a trabajadores de la salud en el mes de diciembre, a trabajadores de apoyo, porque el gobierno se ha planteado como meta reducir el gasto en salud, cuando debería aumentarlo. Entonces, esta es una política que responde a las imposiciones, desgraciadamente, del Banco Mundial, y es una política perversa, y que hay que decirle al gobierno que en vez de poner todos los recursos para mantener la balanza de pagos y sobre todo la reserva monetaria adecuada, tome un poco de ese dinero e invierte en salud. De otra manera, ese ahorro que se está haciendo, lo único que nos va a llevar es a una crisis laboral muy grande por un ausentismo grande que va a haber. O sea, los pacientes moderados, inclusive jóvenes que están en edad de trabajo, van a enfermarse y van a tener que quedarse en la casa 3, 4, 5 o 8 días, y eso son pérdidas económicas para las familias y también para las empresas, y ese fenómeno es uno de los que también causa temor en el mundo, ¿no? Y por eso están tomando medidas bastante drásticas. Si el Ecuador actúa bien, si logramos conseguir pruebas y seguimos vacunando, esperamos que el pico máximo de esta pandemia por Omicron no pase de la primera o segunda semana de febrero y comience a bajar, y en mayo, junio, que comienza ya a haber menos humedad, que ya se sabe que influye mucho en el factor climático, para el próximo verano tengamos una cantidad muy pequeña de casos, porque lo otro, como esta variante es altamente reinfecta muchísimo, entonces vamos probablemente a llegar a inmunidad de rebaño, porque la mayoría de personas se reinfectaron por la variante Omicron y tienen inmunidad, y como no hay cómo testear, van a seguir transmitiéndose muchísimo. Si no cambia el virus, esa es la perspectiva, es una perspectiva que plantean algunos científicos, pero es peligroso, porque mientras más circula el virus, pueden aparecer nuevas variantes. Ya se está hablando de una variante, no recuerdo el nombre, INH, algo así, que apareció en el Congo y que están estudiando en Francia, y que podría ser también una variante más transmisora y más letal que el Omicron. La ventaja del Omicron es que es menos letal que la Delta y que las otras variantes que aparecieron. Es poco letal. Doctor Víctor Manuel Álvarez, decía, ¿cuánto se afecta el que pacientes y también trabajadores de la salud se contagien? Se verifica con las pruebas, y esto altera el normal desenvolvimiento de las atenciones, especialmente, decía, algunos pruebas en donde se exige si hay que hacer una endoscopía o una colonoscopía. Bueno, lo que nosotros estamos viendo y hemos visto en los medios de comunicación es que se da más importancia a la demanda de camas hospitalarias, tanto para hospitalización, cuidados intensivos. Pero hemos visto que el aumento, si bien es cierto, ha ido en incremento en estas semanas, pero no es un aumento como lo tuvimos en épocas pasadas, en tiempos pasados. Pero estamos dejando a un lado lo que nosotros estamos llamando el lado oscuro, el lado oculto, que son todos esos miles de pacientes asintomáticos o sintomáticos leves o moderados que no ameritan tratamiento hospitalario, sino que ameritan tratamiento domiciliario, y obviamente el confinamiento, el aislamiento tanto personal como de su núcleo familiar. Esto ocasiona un efecto colateral, como lo dijo el doctor Alberto Narváez, un efecto colateral en la recuperación económica, en la recuperación laboral, en la recuperación educativa, y a la larga esto va a ocasionar más problema que en ese sentido, por la situación del problema en la productividad, el problema laboral, y también en un proceso que se lo está haciendo, que nosotros lo consideramos adecuados, que es el retorno progresivo a clases,
porque es un derecho que tienen los niños por la inequidad que existe en el sistema educativo. Obviamente, esto les retrasa, y como usted lo dice, no solamente el hecho de que los pacientes no puedan asistir, sino que los profesionales de la salud, todo es el equipo, porque no es solamente es el médico, sino es el equipo, la enfermera, el personal de apoyo, el auxiliar, el personal administrativo. Si una parte de ese equipo deja de asistir por problemas de COVID, de esta variante, obviamente el proceso se detiene, y quien presenta problemas, a quién tiene al fin de este proceso, quién sufre es el paciente. Entonces necesitamos que exista una política adecuada. No podemos dar mayor responsabilidad a los profesionales de la salud, que en este momento nuestros compañeros que trabajan en los hospitales centinelas de aquí de Quito están nuevamente agotados. La demanda de pacientes ha aumentado, el flujo de trabajo aumenta, y no ha aumentado el número de personal, la cantidad de profesionales, porque como lo dijo el doctor Alberto Narváez, en el Hospital del Sur de IES hubo un despido masivo en el mes de septiembre, hubo también una situación de despido, no tan grande, pero lo hubo en el mes de diciembre. Entonces esto va minando el sistema sanitario. Además de eso, seguimos con el problema de insumos, con el problema de medicamentos, y esto crea mayor debilidad en el sistema sanitario, y la oferta que nosotros damos, o sea, la respuesta que vamos a dar va a ser menor, digamos, disminuir. Doctor Álvarez, ¿no ha mejorado el stock de medicamentos, de medicinas en los hospitales? Lastimosamente no. Tanto hospitales del Ministerio de Salud Pública como mis hospitales del IES todavía tenemos deficiencia en medicamentos básicos. No tenemos analgésicos, no tenemos antibióticos, no tenemos insumos, no podemos realizar cirugías de tercer nivel, cirugías cardíacas, porque no tenemos insumos, porque no tenemos equipos. Entonces la situación no ha mejorado, y con el aumento de pacientes con sintomatología respiratoria, con el aumento de pacientes que no tan grande, pero que sí lo existe, de demanda de camas hospitalarias, y un sistema debilitado, tanto por la situación de talento humano como por la situación de insumos y medicamentos, obviamente la situación se hace crítica. Doctor Álvarez, ¿y cuánto juegan los controles que debieran ser mucho más masivos? Hoy se exige el certificado de vacunación. Se ha hablado la posibilidad, están estudiando desde ayer, hacerlo también en la transportación masiva. Bueno, que esto molesta a algunas personas, pero es fundamental. Si uno no exhibe el carnet de vacunación, ¿cómo puede acceder a un sitio cerrado? Es una medida para presionar a las personas para que se vacunen, pero tampoco es el que usted presente el carnet de vacunación le da un salvoconducto para que usted pueda ingresar a un centro comercial, a un lugar donde usted ya puede tener, ser un paciente asintomático, contaminado asintomático o sintomatología leve. Lo que se tiene que hacer es mejorar las medidas. Por ejemplo, la situación del transporte urbano. Debe haber más control en ese sentido, no solamente controlar al usuario, sino también controlar a los operadores, controlar a los centros comerciales, porque eso es lo que nos falta. Mire lo que pasó en la situación mire lo que pasó en la situación del fin de año. No hubo controles en Ambato, no hubo controles en Salinas, y obviamente hubo ese problema de una aglomeración de personas que influyen en ese sentido. Miguel, yo tengo otro compromiso, me retiro. No se un saludo, preocupe, Alberto, deseo que tenga un feliz año a usted, a Alberto Narváez, a todos sus oyentes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Manuel Álvarez. Doctor Narváez, esto de los controles de exigencia del certificado de vacunación y cómo lograr que este cerco se cierre y se logre controlar la pandemia por los últimos hechos que han ocurrido. Bueno, las vacunas son importantísimas para reducir los muertos y casos graves. Desgraciadamente, para el Omicron no son tan eficaces. Por ejemplo, las 2 dosis de vacuna protege máximo 20% de que las personas se infecten y se enfermen. La dosis de refuerzo permite aumentar la eficacia de 55 a 80%.
Pero el riesgo de muerte ya se sabe que, y de caso grave, aumenta en función de no estar vacunado o haber recibido una sola dosis, sobre todo en personas mayores de 50 años, en general mayores de 16 años, ¿no? Entonces es una medida adecuada, pero que no es para evitar la transmisión, porque con todo y vacuna la gente puede transmitir, es para evitar tener muertos y casos graves. Ese es el problema del Omicron y ya teníamos un poquito de problemas en el Delta, pero no tan graves como son los del Omicron. Entonces, la eficacia para evitar enfermarse, para evitar infectarse, es baja del Omicron, pero en cambio sigue siendo la medida más importante para reducir las muertes, que es el objetivo más importante, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que se exija, pero hay un problema. La gente no tiene a veces para bajarse de los aplicativos porque no tiene internet, no tiene teléfonos inteligentes. Si el gobierno quiere implementar esto en buses, debería imprimir los carnets de vacunación y entregar a la gente impresos los carnets de vacunación. De otra manera, eso va a afectar mucho la vida cotidiana de la gente vacunada, pero que no puede tener impreso el carnet y no puede hacer sus actividades. Llega a los centros comerciales, dicen, si no tiene el carnet no entra, y eso afecta también al comercio, ¿no? Bueno, de alguna manera el que no entren todos en los centros comerciales donde hay poca ventilación es algo de protección, pero afecta a la vida cotidiana de la productividad de la gente. Entonces, el ministerio, si impone una medida, tiene que acompañarse de la operacionalización de esa medida, que es la impresión de carnets, y masivamente, y también seguir ofertando la vacunación en los lugares de alto riesgo de contagio. Eso sí se está haciendo. Esta semana estoy trabajando con personal del Ministerio de Salud para priorizar los lugares donde hay más riesgo de muerte, para ahí hacer la búsqueda de personas no vacunadas, porque desgraciadamente, debido a que estamos usando proyecciones del INEGI de población, tenemos en algunos lugares coberturas muy bajas y en otros coberturas muy altas de más de 100. Entonces hay que trabajar más en eso e insistir, la vacunación es para evitar las muertes, no evitan la transmisión. Por lo tanto, es la mascarilla, el distanciamiento, la ventilación y el lavado de manos, las medidas individuales más importantes que la gente debe tomar para evitar infectarse, y reducir el tiempo de estancia en lugares muy concurridos, entre ellos buses, restaurantes, no comer en restaurantes cerrados con poca ventilación, y cuidarse mucho, ¿no? Eso es la única alternativa que hoy tenemos. Sí, y siempre hemos tenido. Las mascarillas siguen siendo muy eficaces. No existe una sola medida para controlar la epidemia. Son 8 medidas que constituyen lo que se llama las estrategias del queso suizo, en el que la vacuna es la más importante, pero no es la única. Las otras medidas son muy importantes también. Solo con una medida no se logra controlar las epidemias. Bien, seguiremos hablando. Gracias al doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al doctor Alberto Narváez, catedrático y epidemiólogo, por ilustrarnos y para seguir insistiendo en la rigurosidad que debe tener la población y en general todos para afrontar esta pandemia que no se ha ido ni se va a ir a un plazo inmediato. Muchas gracias, doctor Narváez, su atención. Muchas gracias también. Muy amable. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, a propósito de un fallo en la Corte Provincial de Pichincha que ha generado polémica y cuestionamiento a favor de ex jueces de la Corte Nacional de Justicia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Desde 500 y hasta $5,000 serán los montos de los créditos al 1% y hasta 30 años plazo que otorgará próximamente Banecuador a pequeños productores y emprendedores, informó el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su programa radial Encontrémonos. El presidente aseguró que el ciudadano que quiera acceder a estos créditos no tendrá que pasar con trámites engorrosos y que no se va a tomar en cuenta el récord histórico del crédito en Banecuador. Indicó que la presentación oficial será el miércoles 5 de enero en Latacunga, provincia del Cotopaxi.
La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.